Bienvenidos a un nuevo análisis astrológico. Hoy vamos a explorar una de las combinaciones más delicadas y funcionales de la rueda zodiacal, la tríada compuesta por el Sol en Libra, la Luna en Piscis y el ascendente en Virgo. Estamos ante una personalidad que yo defino como el sanador armónico. Es una configuración de alta funcionalidad y eficiencia diseñada para ser un solucionador de problemas nato, especialmente en el terreno de los vínculos. Su esencia busca incansablemente el equilibrio y su mayor placer reside en encontrar soluciones que satisfagan a todos, evitando el conflicto como una forma de proteger su paz interior. Con un Sol en Libra que actúa como motor de empuje, una Luna en Piscis que le otorga una intuición oceánica y un ascendente en Virgo que funciona como una herramienta de precisión absoluta, esta persona se dedica al servicio del prójimo con una capacidad de organización excepcional. Sin embargo, el gran desafío de esta carta es no borrarse de la escena. Es una tríada donde predomina la adaptabilidad y falta el elemento fuego. El riesgo es convertirse en una herramienta para el avance de los demás, olvidando la propia mejora y postergando los deseos personales por miedo al choque. En este video vamos a descifrar cómo utilizar la técnica y la metodología para suplir esa falta de empuje y cómo lograr que tanta empatía no se convierta en un escape hacia la fantasía. El ascendente en Virgo es el encargado de darle forma y realidad a toda esa sensibilidad que habita en esta tríada. Si el Sol en Libra desea la armonía y la Luna en Piscis siente el infinito, Virgo funciona aquí como un traductor de alta eficiencia con el mundo exterior. Esta personalidad se tiñe de un perfeccionismo y una observación del detalle asombrosa. Es la imagen de alguien siempre amable, atento y dispuesto a resolver lo que sea necesario. Esta máscara es la de un solucionador de problemas nato. Su metodología le permite procesar la enorme cantidad de información intuitiva que recibe y convertirla en algo útil para los demás. Sin embargo, esa tendencia a la eficiencia esmerada tiene su trampa. Existe el riesgo de convertirse en una herramienta que los demás utilicen para sus propios fines. Al ser una personalidad tan orientada al servicio, debe estar atenta a no desarrollar únicamente la mejora ajena mientras descuida su propio crecimiento. Virgo aquí debe ser el cable a tierra que evite que la persona se pierda en la adaptabilidad eterna, utilizando su capacidad de análisis no solo para ayudar al entorno, sino para estructurar y proteger su propia individualidad. En el mundo interior de esta persona nos encontramos con la profundidad oceánica de la Luna en Piscis. Aquí, en el subconsciente, las fronteras se vuelven difusas y es muy fácil confundirse con el todo. Esta luna otorga una intuición altísima y una capacidad de conocimiento única, pero conlleva el riesgo de convertir a la persona en una no individualidad que viaja a través de la corriente sin un destino claro. Al ubicarse en el eje de las casas 6 a 8, esta sensibilidad se vuelca directamente hacia el servicio y la transformación en los vínculos. Existe una capacidad natural para entender el dolor ajeno, pero también una tendencia peligrosa a esconderse en un océano de fantasía cuando la realidad se vuelve demasiado dura o conflictiva. Es un refugio donde el dolor no alcanza, pero que puede terminar desconectando a la persona de la realidad necesaria para accionar. El gran desafío aquí es el esfuerzo consciente por no perderse en la imaginación y aprender a procesar el dolor exterior sin que éste borre los límites propios. Esta luna necesita aprender que cuidar de los demás no implica necesariamente diluirse en ellos. Debe encontrar el equilibrio entre su mundo de sueños trascendentales y la disciplina que le exige su quehacer diario. El corazón de esta identidad es el Sol en Libra, una esencia que brilla a través de la relación con los otros. Para esta persona, la vida no es algo que se experimente en soledad. Su objetivo de vida y su paz interior están intrínsecamente ligados a la búsqueda del equilibrio y la armonía en sus vínculos. Es una energía diplomática que evita el conflicto a toda costa, utilizando la cortesía y la mediación como sus principales herramientas de protección. Al estar ubicado en el inicio de la rueda zodiacal, este sol derrama su luz sobre el propio yo,
los recursos y la forma de pensar. Sin embargo, al ser un signo cardinal y de aire, cumple una función vital en esta carta. Es el motor de empuje necesario para iniciar la acción. En una configuración donde la luna y el ascendente son mutables y falta el elemento fuego, la fuerza iniciadora de Libra es lo que permite que la persona no caiga en una adaptabilidad eterna. Es este sol el que debe dar la orden de plantarse. Su misión es aprender a mostrar su yo con energía, entendiendo que la verdadera armonía no surge de ceder siempre ante la fuera, sino de tener la fuerza suficiente para ser uno mismo de manera clara y decidida. Al integrar estas tres energías, nos encontramos ante un paisaje de una delicadeza extrema, pero también con un desafío de equilibrio muy particular. Tenemos el aire diplomático de Libra, el agua compasiva de Piscis y la tierra eficiente de Virgo. Sin embargo, hay un factor determinante en esta configuración: la ausencia total del elemento fuego. Esta falta de fuego, sumada a que tanto la luna como el ascendente se encuentran en signos mutables, puede convertir a la persona en un ser extremadamente pasivo o adaptable. El riesgo es que, por miedo al conflicto o por un deseo genuino de ayudar, termine postergando su propia vida, sus deseos y su dirección personal. Es una personalidad que puede pasar años siendo el soporte de los demás, solucionando realidades ajenas, mientras su propia llama interna se mantiene en un segundo plano. Aquí es donde la técnica y la metodología de Virgo deben actuar como un fuego artificial. Ante la falta de impulso natural, hay que usar la disciplina y la estructura para aprender a decir no y para plantar bandera cuando el equilibrio propio está en juego. Un punto clave para entender esta dinámica es la casa 7 en Piscis. Esta posición explica por qué el Sol en Libra se siente tan en casa cuando está en pareja o con socios. La luna permite una integración casi telepática y natural con el otro. Pero cuidado, porque esta misma facilidad de integración es la que borra las fronteras del yo. En sus relaciones, esta persona busca la fusión total, lo trascendental y lo místico, pero puede terminar atrayendo personalidades que necesitan ser rescatadas o que desborden su estructura. La gran lección de esta síntesis es entender que la verdadera armonía no surge de desaparecer en el otro, sino de utilizar esa capacidad de organización excepcional para crear un espacio donde ambos puedan brillar. Debe aprender a usar la fuerza cardinal de su Sol en Libra para iniciar acciones en beneficio propio, entendiendo que su enorme potencial como sanador y solucionador solo es sostenible si primero se aplica a sí mismo. No es egoísmo, es la técnica necesaria para que su luz de servicio no se apague por agotamiento. En conclusión, esta tríada de Libra, Piscis y Virgo nos regala una de las expresiones más puras de amor y servicio que podemos encontrar en el zodíaco. Tu camino de evolución no consiste en volverte una persona fría o distante para no sufrir, sino en aprender a usar tu eficiencia de Virgo como el guardián de tu sensibilidad pisciana. Tenés el don de ver la belleza en el orden y la capacidad de traer sanación allí donde hay caos. Tu Sol en Libra te da el mapa de la armonía, tu Luna en Piscis te da la brújula de la intuición y tu ascendente en Virgo te entrega las herramientas para construir esa realidad paso a paso. Recordá que tu primera misión de servicio es con vos mismo. Cuando lográs plantar tu individualidad y dejar de lado el miedo al conflicto, te convertís en un canal de equilibrio imparable para todo tu entorno. Si te sentiste identificado con este análisis o si conoces a alguien con esta combinación, déjame tu comentario. Me interesa mucho saber cómo manejas esa tensión entre querer ayudar a todos y no olvidarte de tus propios deseos. No olvides suscribirte para que sigamos descifrando juntos los códigos de tu propósito y tus vínculos. Soy Daniel Gons y nos vemos en el próximo video para seguir explorando el maravilloso lenguaje de los astros. Hasta la próxima.